El sábado pasado se llevó adelante la 34ª Marcha del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires, en una jornada que más allá de la celebración buscó defender varios derechos conquistados en un contexto político hostil. Desde la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo se definieron 3 ejes centrales. El primero, el orgullo vence al odio, luego reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores y por último el rechazo a los DNU 61 y 62 del 2025 que modificaron, entre otras cosas, la ley de identidad de género en Argentina. Estamos en comunicación con Agnes Mermet, de Disidencias en Lucha en Izquierda Socialista. Hola Agnes, te saluda Emilia al aire de la tribu. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen Saludos día. a todos. No sé si esa voz es de cansada. ¿Seguís cansade? Cansade. Estoy cansado, sí, ¿no? Sí. Aparte trabajo de madrugada, así que horario es madrugador para mí, así que es la cuestión de toda la gira desde la Marcha del Orgullo, súper intensa la jornada, pero bueno, muy, muy satisfactorio, un orgullo ser parte y estar ahí como todos los años, acompañando, movilizando. Hay algo de la marcha que, bueno, siempre convoca a múltiples colectivos y sectores. Y la pregunta ahí quizás es cómo logran articular esos reclamos específicos con una lucha general, sobre todo contra el ajuste económico, contra las reformas incluso que, bueno, ya se rumorea que está proponiendo o por proponer el Ejecutivo. Sí, total. Bueno, para nosotros desde Disidencias en Lucha, desde Izquierda Socialista, vemos un punto de inflexión, de respuesta de las disidencias, desde lo que fue el 1F, con el discurso de Milei en Davos, la respuesta inmediata que se dio con unas asambleas de miles de personas y una movilización de millones de personas en todo el país, que fue de repudio a los discursos de odio y a las políticas de ajuste que ya se venían implementando y que a partir de eso también se fortaleció y se conformó más un núcleo de unidad en las luchas y una búsqueda de esa unidad entre todos los espacios que estamos siendo víctimas y que estamos sufriendo el ajuste, que estamos sufriendo los recortes en salud, en educación, todo lo que son los despidos y el ajuste en nuestros bolsillos con los salarios a la baja. Entonces creo que la Marcha del Orgullo este año tuvo la particularidad también de darse en ese contexto en el que nos vemos fortalecidas y que las disidencias hemos estado presentes en todas y cada una de esas luchas y bueno, eso se termina expresando en la movilización, en la convocatoria. Desde ya nosotros como columna independiente desde el Frente de Izquierda Unidad llevamos adelante la denuncia al plan de ajuste, a los discursos de odio del gobierno de Javier Milei, también denunciando que los gobiernos son cómplices, denunciando la injerencia de Trump, de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, exigiendo la ruptura con el Fondo Monetario, el no pago de la deuda para que esa plata vaya a salud, a trabajo, a educación, a vivienda. Y bueno, también llevando nuestra solidaridad con el pueblo de Palestino, que nos parecía algo fundamental hoy por hoy, donde todas las disidencias a lo largo y ancho del mundo se están expresando en solidaridad con la lucha del pueblo palestino y por la liberación de Palestina. Te hago una consulta porque lo mencionabas también recién respecto a los discursos de odio, ¿no? Incluso a ataques públicos, ¿no? Que ya son lamentablemente moneda corriente, ¿no? No que no existieran, pero sí que se recrudecieron. Y te pregunto ahí sobre todo, ¿qué crees que eso genera o si crea ahí como una arena de posibilidades en la forma de retroceder, ¿no? Hacia derechos que se fueron conquistando por la lucha, ¿no? Sí, es tal cual como decís, todo lo que son los ataques de odio se han recrudecido y se han hecho una moneda corriente de una forma que no se contabilizaba hacía años. Y eso tiene su efecto en este ataque a nuestros derechos, pero que también me parece que ahí lo fundamental es cómo las disidencias nos estamos plantando en las calles cotidianamente, en todas las movilizaciones que se vienen dando, pero particularmente en las que son propias de nuestras fechas o incluso cuando los discursos del gobierno como esto del 1F con la marcha antirracista, la marcha del orgullo antifascista, antirracista que se organizó, también es una respuesta directa y me parece que tiene que ver con eso, cómo se movilizó a las calles por el triple femicidio
recientemente en Flores y en otros puntos de la provincia de Buenos Aires, cómo se movilizó en barracas por el triple lesbicidio en su momento, y así como hemos salido a las calles históricamente, ¿no? Este año se cumplió una década del primer Ni Una Menos, que creo que nos dio la demostración efectiva de que saliendo a las calles de cómo se conquistan derechos, pero también es cómo se defienden los derechos que ya tenemos. Claro. Y también se cumplió una década del travesticidio de Diana Zacayán, que fue producto de la movilización y de la organización colectiva de las disidencias del movimiento travesti trans, que se logró conquistar la figura de transfemicidio, de travesticidio, de transfemicidio, de transhomicidio, y por el cual ahora se juzgan crímenes de lesbicidio, de odio, como tales, ¿no? Entonces me parece que lo fundamental es seguir apostando a la movilización, y bueno, a la Marcha del Orgullo fuimos un poco con ese mensaje, ¿no? De que la pelea sigue, de que justamente como se pretende avanzar en el campo no solamente ideológico, sino también económico, y que lo que nos afecta en el bolsillo también nos afecta en el cuerpo, en nuestras vidas, es que tenemos que hoy por hoy organizarnos, apostar a la mayor unidad posible por una organización contra el plan económico, político, discursivo del gobierno en general, porque esto ya no da para más. Mencionabas recién lo económico y justo ahí también lo decíamos al principio de la charla. Bueno, ya hay como un rumor, más que un rumor, casi sería un hecho de que efectivamente el Poder Ejecutivo va a presentar un proyecto de ley para la reforma laboral. Y ahí obviamente hay algo que se cruza, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión vinculada a la población travesti trans, ¿no? Y ¿qué consecuencias puede llegar a tener? Ya las tiene, pero esta reforma laboral, ¿qué consecuencias podría tener específicamente una reforma para personas travestis trans? Bueno, el tema de la reforma laboral es algo que venimos combatiendo desde antes de que asumiera este gobierno, porque ya venía con esa amenaza. De hecho, es de las cosas que le quedó pendiente de la ley base, ¿no? Uh-huh. También recordemos. Entonces, esta nueva embestida un poco nos da la señal claramente de que tenemos que seguir organizadas y movilizadas, porque así es como pudimos frenar la ley bases en todo lo que se pudo, ¿no? Sí. Pero les costó muchísimo aplicar ese ajuste, esas políticas, les viene costando mucho cuando salimos a las calles doblegar todo lo que es el ajuste presupuestario, doblegarnos con el ajuste presupuestario. Entonces, esta nueva amenaza de la reforma laboral nos pone en alerta, ciertamente, y como parte de la comunidad travesti trans, nos parece importante entender que ya de por sí la comunidad travesti trans es un sector de la población, sobre todo en lo laboral, pero ya desde antes de la juventud, que somos expulsados desde los lugares de trabajo, de estudio, de las familias, que cuando accedemos a trabajos es de las formas más precarizadas. Entonces ya de por sí ahí una reforma laboral implicaría peores condiciones de trabajo para nuestra comunidad, pero también para el general el grueso de la sociedad, que ya en el día a día están viendo sus salarios pulverizados, están viendo reducidos sus derechos laborales. Una reforma de estas características claramente es un ajuste y un ataque a todo el pueblo trabajador. La comunidad travesti trans tenemos la particularidad de haber conquistado el cupo laboral travesti trans para el acceso al 1% de la planta del Estado, que en este momento el gobierno se está encargando de desmantelarlo, no está habiendo contrataciones en el Estado. Entonces una reforma laboral también implicaría mayores trabas para el acceso a nuestros derechos ya conquistados. Y bueno, el empeorecimiento claramente de nuestras condiciones laborales y de vida, que ya son bastante precarias. ¿Cómo ves? Te hago la última pregunta. Si no te molesto más porque siento que tenés que descansar a veces. No, respecto a la organización sindical, ¿no? Porque obviamente una de las patas, creo, más importantes vinculadas a poder generar una resistencia, ¿no? Un debate por lo menos, o impedir el avance sobre la reforma laboral, tiene que ver con el rol de los sindicatos, de los gremios, de las centrales trabajadoras.
¿Cómo ves ahí ese vínculo, ese diálogo, si es que existe, entre estas problemáticas que ustedes vienen denunciando, para sumarse, digamos, como una línea más dentro de las problemáticas y las denuncias que entiendo empezarían a aparecer en las centrales sindicales? ¿Lo toman las centrales sindicales? Claro, sí, total. A uno le gustaría pensar que esto va a ser el foco de una campaña de lucha, de organización de las centrales sindicales, pero particularmente lo que vemos y denunciamos desde disidencias en lucha de izquierdas socialistas es la tregua, la inmovilidad absoluta de las conducciones de las centrales sindicales, de la CGT, de la CTA, que siguen en el plan de especulación electoral, medio calculando el 2027, medio en el resabio de recalcular de lo que fueron las elecciones que pasaron hace nada. Y bueno, nos parece que es fundamental hoy por hoy empezar a pensar en los espacios de estudio, de trabajo, en donde nos movemos en lo cotidiano, en la charla con los vecinos y en la exigencia a las centrales sindicales a que convoquen a un paro, a que se arme un plan de lucha, a que se convoque a movilizar cuando esto sea efectivo, cuando se confirme, porque no se puede esperar más. Pero bueno, hoy vemos que hay bastante quietud de las centrales sindicales, ¿no? Entonces eso nos parece grave y peligroso. Claro, sí. Agues, muchas gracias por esta conversación. Nos encontramos prontito seguramente. Y por favor, descansa. Te lo pido, por favor. Gracias. Es un montón. Hasta luego. Abrazo grande. Pasó Agues Mermet, parte de Disidencias en Lucha en Izquierda Socialista, contándonos un poco sobre lo que fue la 34ª Marcha del Orgullo aquí en la ciudad específicamente, pero también obviamente esto se replicó en otras partes del país, y charlando un poco sobre estas reformas, ¿no? Esta posibilidad de presentación del Ejecutivo sobre el proyecto de reforma laboral. Eso que falta en las redes. Seguinos en Instagram y YouTube. Eso que falta es un espacio real en la virtualidad.